¿Hasta dónde llega el entramado, la relación con las cuevas que se conocen en la City porteña con grandes compañías? Hablamos del mercado ilegal del dólar en Argentina. Raúl de la Torre está con nosotros. Buen día. Hay varias cosas que quiero preguntarte, pero inicialmente cuando se habla de las cuevas siempre se piensa que está ese pequeño pseudo comerciante con fachada, pero ¿hasta dónde hay que llegar para entender el núcleo? Es decir, ¿quién está generando este mercado? Sí, tal cual. Por mucho tiempo se entendió que la cueva era simplemente los llamados arbolitos, alguien que vendía en la calle ofreciendo cambio, dólares, que te llevaba a una oficinita y que alguien que tenía dólares se dedicaba a venderte los dólares a un precio por encima del oficial y era un negocio que hacía un particular haciendo una ilegalidad, pero en pequeña escala. Claro. Ahora, a partir de que el Banco Central empezó a trabajar en forma coordinada con la Unidad de Información Financiera, la OIF, la gente de la Fiscalía del Ministerio Público, de la Procelac, lo tuvimos acá Carlos Gonela no hace tanto comentándonos el tema, empezó a descubrirse que hay una trama detrás de esto mucho más importante y mucho más pesada. Empezó por encontrarse que había mucha relación con las casas de cambio oficiales, las casas de cambio que funcionan legalmente con las cuevas. Es decir, que casas de cambio que tenían operación legal al público, pero por detrás tenían algún cuartito en el cual atendían las operaciones ilegales o no declaradas. Después se encontró la vinculación entre esas casas de cambio y sociedades de bolsa, porque ahí empezó a aparecer el tema de las operaciones con bonos, con acciones, los llamados dólar bolsa o contado con liqui, que son operaciones que se hacen con el exterior para también conseguir los dólares a través de una transacción cruzada entre la compra de bonos en pesos en Argentina y la venta de esos mismos bonos en dólares en el exterior. Digamos, formas de obtener los dólares y no declarar esta operación. Pero ahora empiezan a aparecer la relación con bancos, entidades bancarias muy importantes de la plaza local y también con empresas exportadoras que estarían derivando parte de sus exportaciones hacia este mercado ilegal. Porque claro, alguien alimenta, es decir, la gente compra dólares en el mercado paralelo o ilegal. ¿Pero la pregunta es, ¿quién se las vende? Claro. ¿De dónde salen esos dólares? Si no hay un mercado, digamos, equilibrado donde hay gente que va a vender los dólares y otros que los compran y esto se equipara. Raúl, entonces no es tan inocente cuando tratan, sobre todo las grandes corporaciones, incluso a través de los medios que tienen, dicen, bueno, es como ese mercado que se regula solo y que si sube es porque en realidad el peso baja. Digo, si están estas grandes empresas, no es tan inocente quien maneja el precio. Tocas un punto importante porque hay una tendencia a la justificación del mercado. Dice, bueno, son tantas las restricciones que tiene el mercado oficial que obviamente, decían, muchos dicen, así lo venden, exacto. Va a haber un mercado ilegal. Y además, muchos, inclusive algunos medios, hablan del valor real del dólar. El valor real del dólar es el que está en el mercado ilegal, no el que fija el gobierno. Eso y en lo realidad, dicen siempre. Lo que estamos viendo ahora a través de estas investigaciones, y empieza a verse, yo diría que todavía falta conocer mucho, es que en realidad esto era todo un mecanismo elaborado o armado por grandes empresas, yo te diría en principio con dos objetivos muy claros. Uno es forzar al gobierno a una devaluación, es decir, si vos creas un mercado donde te dicen el dólar está a 13, a 14, a 15, estás como generando una tensión sobre el mercado oficial que está a 8,50. Pero además es una forma que en el interín estás haciendo grandes negocios. Tengamos en cuenta, a ver, estamos hablando de delitos, estamos hablando de delitos, pero tengamos en cuenta que si alguien que exporta, cuando va al Banco Central le van a dar 8 pesos con 50 por cada dólar que exportó, y si va al mercado ilegal le van a dar 13 o 14 pesos, la tentación es muy grande. Entonces, uno diría, más de uno se debe estar tentando con esto, con el tema de ir al mercado ilegal y contrabandear la operación, es decir, no declarar la operación de exportación. Entonces, ahora lo que estamos viendo es que en realidad no son algunos pequeños que se han tentado, sino que son grandes empresas las que tienen armado con grandes bancos el tema de este mecanismo de operaciones ilegales en cambios, que después además se ofrecen al público, te generan un clima de que este es un buen negocio, entonces ahorra en dólares, comprar a 13 pesos el dólar. Y lo que pasó, Lourdes, en las últimas semanas es que a partir de que el Banco Central le puso la lupa a esto, empezó a hacer denuncias, ya hay 4 o 5 casas de cambio cerradas
sociedades de bolsa cerradas y bancos investigados, empezó a bajar el dólar ilegal, porque dejó de operarse. Varios se corrieron porque dijeron, me están rodeando la manzana, entonces voy a quedar expuesto. Me retiro de este mercado. Es lo que está pasando, es muy interesante este proceso que seguramente va a seguir. Si esto no es terrorismo económico, ¿el terrorismo económico dónde está? Gracias, Raúl de la Torre.